Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo de información del viernes 24 de mayo trayendo más reacciones sobre los conflictos diplomáticos entre el gobierno de España y los estados de Israel y Argentina. Pues en este caso ha sido el expresidente socialista Felipe González quien ha criticado las decisiones en cuestión de política internacional por parte de Pedro Sánchez. ¿Por qué no hemos roto con Rusia, que ha invadido Ucrania? Que me preocupe. Hay muchísimos más muertos por la criminalidad de Putin en Ucrania que el horror que estamos viviendo en Gaza después de un atentado terrorista terrible, producido por Hamas. Pero después de eso, la cantidad de muertes en Gaza, mucho menores que la cantidad de muertes que hay en Ucrania. De esta manera, Felipe González criticaba en El Hormiguero con Pablo Motos la diferencia con la que el gobierno de Pedro Sánchez ha abordado los conflictos internacionales tanto en Gaza como en Ucrania, asegurando que Sánchez en ningún momento ha sido tan contundente con Rusia como lo viene siendo tanto con Israel como incluso con Argentina. Muy interesantes las declaraciones ayer de Felipe González, que no se quedaron en eso. Puso a Pedro Sánchez a parir con ese estilo muy típico de Felipe González. Independientemente de la valoración que me merezca el personaje, que no me merece una valoración extremadamente positiva, dado que si estamos así es gracias a las cosas que puso él en marcha en su día y gracias a que luego ha permitido la deriva en su partido sin haberse plantado cuando tenía que haberse plantado. Independientemente de esa valoración que me merezca el personaje de Felipe González, pues oiga, lo que soltó ayer tiene más razón que un santo. Resulta que con Argentina se retira al embajador porque Milei ha aludido a la presunta corrupción de la mujer de Pedro Sánchez. Toma ya, pero con Rusia no hemos roto relaciones, a pesar de la masacre brutal que se está produciendo en Ucrania, con centenares de miles de muertos. Y hacía una comparación muy adecuada, dice, haciendo referencia a también los problemas diplomáticos con Israel. Dice, en Gaza pues estamos viviendo un horror. Dice, pero ojo, es un horror consecuencia del atentado terrorista brutal cometido por Hamas el 7 de octubre. Importante esa precisión. Dice, y aún así, resulta que el horror en Gaza es infinitamente menor que el que se está produciendo en Ucrania. Entonces, con Rusia sí que se pueden mantener relaciones diplomáticas. Con Rusia no hay ningún problema. Hacia Rusia no hay ninguna acusación de genocidio. Pero a Israel sí, y con Argentina resulta que tenemos también crisis diplomática. En esta semana, 2 crisis diplomáticas con 2 países distintos lleva el gobierno errático de Pedro Sánchez. Y tiene toda la razón Felipe González en hacer ese señalamiento y esas distinciones. Porque el asunto es ese. Ucrania fue invadida por Rusia, sin provocación previa, sin que Ucrania hubiera invadido Rusia, sin que Ucrania hubiera atacado Rusia, sin que Ucrania hubiera cometido ningún atentado terrorista masivo en Rusia. Israel se está defendiendo de un ataque terrible que se produjo el 7 de octubre, lo cual ya establece una diferencia. Y la segunda diferencia es cuantitativa. El horror en Ucrania va infinitamente más allá del de Gaza. En Gaza, Israel trata de minimizar las bajas de la población civil. Es el único ejército del mundo que avisa, dice, oiga, que voy a bombardear este barrio, evacúenlo. ¿Qué hace Rusia en Ucrania? Bombardear cuando y donde le da la gana. Atacar todos los objetivos que le parece, sean civiles, militares o medio pensionistas. Matar a la población civil sin, por supuesto, ningún tipo de aviso o consideración. Pero con Rusia no hay problema. Con Israel sí. Uy, qué mal rollete, ¿no?
¿Qué tufillo nazi tiene esta actitud de la actual izquierda occidental, o de la supuesta izquierda occidental? Dejémoslo en la progresía occidental. Pero, como decía Andy Warhol, el medio es el mensaje. Y al final, las palabras de Felipe González, el contenido es casi secundario. Lo importante es el ataque. El ataque de Felipe González contra Pedro Sánchez, señalando sus contradicciones. Hay, por supuesto, una parte de la izquierda española que no comulga para nada con la deriva suicida que lleva Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto llega esa rebelión de la izquierda? Bueno, ya hemos visto el primer conato de motín. Ese lambán que por primera vez, oiga, es la primera vez que a Sánchez se le revela un diputado o un senador. Por primera vez se ha negado a votar junto con el Partido Socialista en una votación relativa a la ley de amnistía. Y el Partido Socialista le ha sancionado, lo cual tiene muchas narices, porque resulta que Lambán está siendo coherente con lo que el Partido Socialista prometió antes de las elecciones. Es el Partido Socialista el que se ha convertido en tránsfuga respecto a sus propias promesas electorales. Lambán está siendo fiel a lo que se prometió en campaña, es decir, está siendo fiel a lo que a los votantes socialistas se les dijo. Bueno, por el momento solo tenemos a Lambán votando en contra, pero es muy significativa la toma de postura pues de todo este sector del socialismo histórico, encabezado por Felipe González, que ya no se cortó un pelo a la hora de criticar a Zapatero o a Sánchez. Y también es muy interesante la reacción de algún otro, por ejemplo Emiliano García Paje, que sigue sin salir a defender a la mujer de Pedro Sánchez en público y que no tuvo reparo en ir a mostrar su apoyo a Lambán, tanto su apoyo presencial como su apoyo verbal, a un Lambán que ya está expedientado por el Partido Socialista. No sé, a lo mejor vemos la salida de Emiliano García Paje del Partido Socialista en algún momento próximo, no lo descarten ustedes. El Partido Socialista es un berenjenal, pero es que en el otro lado, lo del Partido Popular roza ya la esquizofrenia. Escuchen. Y precisamente continuamos hablando de la decisión del gobierno en cuanto a reconocer al Estado palestino, porque resulta que en el Partido Popular se han presentado diferencias en la postura frente al anuncio del presidente del gobierno. Se trata de las últimas declaraciones de Juanma Moreno, quien se ha mostrado a favor de la solución de los dos estados bajo un mismo territorio, apoyando que el Estado palestino de que el Estado de Palestina sea una realidad. El presidente de la Junta de Andalucía ha dado a conocer su postura este mismo jueves mientras atendía a los medios de comunicación, donde aseguró que en lo que no está de acuerdo es en los fines políticos y electorales detrás de la decisión de Pedro Sánchez. Asimismo, Moreno evitó hacer comentarios sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso en contra de la postura del gobierno. Bueno, el Partido Popular se nos ha hecho marxista, groucho marxista. Si no le gustan mis principios, no importa, tengo otros. ¿Cuál es la postura del Partido Popular con respecto al reconocimiento del Estado de Palestina que piensa hacer Sánchez el próximo martes? No hablamos de reconocimientos en genérico, no hablamos de apoyo a soluciones de dos estados. No, el próximo martes Sánchez, después del pogromo más cruel desde los campos de exterminio nazis, va a premiar a los terroristas concediendo el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué opina el Partido Popular sobre eso? Sánchez no va a llevar el tema a votación al Congreso, porque por lo pronto sus socios de Junts, los de Puigdemont, votarían en contra, con lo cual su mayoría Frankenstein no es suficiente para aprobar el tema. ¿Qué votaría el PP si se presentara esa propuesta de Sánchez en el Parlamento? Isabel Díaz Ayuso se ha caracterizado siempre por el apoyo a Israel, a la comunidad judía española, sin ningún tipo de duda. Vamos, la postura de Isabel Díaz Ayuso es clara en ese tema.
Pero resulta que nos sale López Miras, el presidente popular de Murcia, y dice que bueno, que a él le parece bien, pero que, en fin, quizá con matices derivados del momento actual. Pero luego sale Moreno Bonilla y dice que sí, que hay que reconocer al Estado de Israel, prescindiendo de los matices, que no le gusta la utilización electoral que va a hacer Pedro Sánchez. ¿La utilización electoral? Oiga, ¿a usted le parece bien premiar a los terroristas de Hamás con un Estado después del pogromo del 7 de octubre? ¿En serio, señor Moreno Bonilla? Pero el problema no es ya que Moreno Bonilla esté a favor, Ayuso en contra y López Miras sea medio pensionista. No, el problema es ¿cuál es la postura del partido? Si se presentara mañana Pedro Sánchez en el Parlamento con la propuesta para reconocer al Estado de Palestina, ¿ya? ¿Qué votaría el PP? Porque yo no lo sé. ¿Votaría lo que dice Ayuso? ¿Votaría lo que dice Moreno Bonilla? ¿Votaría lo que dice López Miras? Es decir, yo qué sé, se abstendría o... Es un caos el Partido Popular. El Partido Popular se ha contagiado hace muchísimo tiempo de la manera de actuar del Partido Socialista, que básicamente consiste en lanzar todos los mensajes necesarios a cada segmento del electorado, aunque sean contradictorios entre sí, da igual. Que hay una parte del votante socialista, entonces sale un social que quiere no sé qué, entonces sale un socialista a decir no sé qué. Que hay otra parte del electorado socialista que dice otra cosa, entonces sale otro dirigente socialista a decir lo contrario. Y el ejemplo más claro es el PSC, que el PSC lleva lanzando mensajes pro y antinacionalistas, pro y anti-españoles, pro y anti referendos de autodeterminación, pues no sé, como 40 años, cultivando todos los mensajes al mismo tiempo, lo cual pues tiene un problema fundamental de carácter democrático. Cuando tú vas a las elecciones con mensajes contradictorios, ¿qué es lo que está votando la gente? Está votando siglas, está votando personas, está votando al jefecillo, al cacique. Y luego el cacique con ese voto hace lo que le sale de las narices. Eso es lo contrario de la democracia. En una democracia tú vas a las urnas con un programa y la gente vota ese programa. ¿Que hay gente que vota al partido porque sí? Bueno, eso es su problema. Pero hay mucha otra gente a la que le gusta razonar y que quiere saber qué se va a hacer con su voto. No sirve de nada votar a un señor si luego ese señor va a hacer en cada momento lo que le plazca sin ningún tipo de respeto a los programas. Lo dije ayer. El Partido Socialista ha transformado la democracia española en una especie de referendo vitalicio, donde resulta que tú votas a un tío y le das carta blanca para que haga lo que le dé la gana. En vez de preguntarle a la gente ¿qué queréis que se haga en este país?, dicen ¿quién queréis que haga en este país? ¿Yo o los canallas que tengo enfrente? Y entonces, si le votas a él, pues a partir de ese momento él tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Porque como le has votado a él y no has votado una serie de cosas, pues luego no te puedes quejar. Porque él dirá, no, mire, aquí tengo un socialista que dijo no sé qué, y este dijo lo contrario. Usted ha ido a las urnas y me ha votado a mí a pesar de ello, por tanto yo puedo hacer entre esto y lo contrario lo que me dé la gana. O incluso puede ir más allá. Dice, yo había dicho una cosa, pero usted me ha votado a mí, no a esa cosa. Por tanto, ahora yo puedo cambiar de opinión, como dice Pedro Sánchez, para justificar que ahora esté a favor de la amnistía cuando prometió estar en contra en campaña electoral. Eso es la negación de la democracia. Eso es tratar a la gente como meros hooligans, como meros siervos. Y eso es algo que el Partido Socialista viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero el problema es que el PP se ha contagiado. Y ahora en el tema del Estado palestino, pues eso, tenemos a Ayuso diciendo una cosa, Moreno Bonilla diciendo otra, López Miras haciendo como un apaño, y Feijóo callado. ¿Qué quiere Feijóo? ¿Está a favor o en contra de que se reconozca al Estado palestino el martes? En las condiciones que ha impuesto Sánchez, que es ninguna. Es decir, no sabemos qué fronteras tendría, no se le impone como condición liberar los rehenes, no se le impone como condición, oiga, algo tan básico como que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en ese Estado palestino. No se le impone como condición
que reconozca el derecho de Israel a existir. ¿Qué votaría Feijóo el martes? ¿Ustedes lo saben? No, pues yo tampoco. Atentos a esta noticia porque en la misma línea marcada por el gobierno de España en cuanto al reconocimiento de Palestina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado establecer una embajada en la ciudad palestina de Ramala. El anuncio lo ha hecho el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Creemos que, y estamos seguros obviamente, que cada vez más países van a reconocer a Palestina. Y esto no es nada en contra de Israel o del pueblo de Israel o de los judíos, sino que Naciones Unidas se acordó en el contexto de los acuerdos de Oslo que se creara una solución de 2 estados. Y por eso, si usted necesita 2 estados, pues obviamente que requiere que se reconozca a Palestina como un estado pleno. El anuncio del canciller ocurrió horas después de que España, Irlanda y Noruega hayan comunicado su intención de reconocer el Estado palestino la próxima semana. Desde Colombia aseguran que se está siguiendo el plan de la solución de los 2 estados establecido en el Acuerdo de Oslo. Sin embargo, pese a asegurar que la decisión no es en contra del Estado de Israel, el presidente de Colombia sostiene las tensiones diplomáticas con este país y también con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Bueno, pues ya vemos cuál es la línea que está siguiendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nos ha desmarcado del grueso de los países de la Unión Europea. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Reino Unido van a reconocer a Israel. Francia, que sería van a reconocer al Estado palestino. Francia, que sería proclive a reconocerlo, la solución de 2 estados y tal, dice que este no es el momento. Pero Pedro Sánchez, de ese Partido Socialista, que lo mismo te dice, es que tenemos que hacer lo que dice Europa, que hace lo contrario de lo que dice Europa, pues Pedro Sánchez ha decidido alejarnos de ese núcleo duro de quienes parten el bacalao en Europa. En Occidente. Estados Unidos tampoco va a reconocer el Estado palestino y de hecho ha criticado la decisión de Pedro Sánchez de reconocerlo, diciendo que no ve cómo va a contribuir eso a la paz. Pedro Sánchez nos aleja de los países que tienen poder de decisión en Occidente. ¿Y a quién nos está aproximando? Pues al Foro de Puebla, a Petro, el de Colombia. Pedro y Petro, el nuevo dúo cómico de la escena internacional. Petro va a abrir una embajada de Colombia en Ramala. Una embajada en Palestina. ¿Dónde va a abrir la embajada Pedro Sánchez? ¿A quién va a enviar de embajador? Yo sugeriría enviar a alguien pues de la rama LGTBI trans del gobierno, para dar ejemplo. Estaría bien enviar a un embajador, pues hombre, que represente la diversidad y la inclusión, allí donde tanto se necesita promoverla, ¿no? ¿A quién va a enviar de embajador? ¿Qué fronteras va a tener ese Estado, Pedro Sánchez? ¿Vas a poner como condición que las fronteras sean las actuales? ¿O en realidad estás de acuerdo con Yolanda Díaz y su llamamiento al genocidio de los israelíes y consideras que el Estado palestino tiene que tener el territorio desde el río hasta el mar? En esas estamos. Tenemos a un Pedro Sánchez que nos está llevando al Foro de Puebla. La cuestión es si le vamos a dejar que le salga bien la jugada. No pasa por sus mejores momentos Pedro Sánchez, y vamos a ver luego algunas noticias interesantes que están circulando en forma de rumor por la villa y corte. Precisamente continuamos con la información contándoles que el gobierno ha decidido retirar la ley del suelo para no sufrir otra derrota en el Congreso de los Diputados. La decisión ha sido tomada días después de que la Cámara Baja tumbase con los votos de Sumar y del Partido Popular la ley contra el proxenetismo impulsada por el Partido Socialista. El gobierno, tras conocer que no contará con el apoyo de Sumar en la tramitación de dicha ley del suelo, prefirió retirarla para no llevarse otro varapalo en el Congreso. Esta hubiese sido la cuarta derrota parlamentaria
parlamentaria que encaja el Ejecutivo en los 10 meses de legislatura. Ello demuestra que 4 meses después y a las puertas de las elecciones europeas, la coalición que forman el PSOE y Sumar afronta sus cotas máximas de debilidad con apenas 2 decretos aprobados y 4 iniciativas rechazadas. Bueno, en estos momentos pues tenemos un gobierno al que el calificativo débil se le queda pequeño a la hora de tratar de describir su situación precaria. Tenemos un gobierno que ya no puede utilizar la técnica de los apoyos coyunturales, es decir, lo de pues saco esta ley con el apoyo de este, saco esta otra ley con el apoyo de este otro. No puede utilizar esa vía, porque en estos momentos depende de todos y cada uno de sus socios. Si uno solo de sus socios le falla, pierde las votaciones. Con lo cual, pues perdió el otro día en el Congreso en el tema de la ilegalización de la prostitución, y ayer, pues para no sufrir otra derrota parlamentaria, retiró la ley del suelo pues en el último minuto, cuando quedaban 10 minutos para empezar a debatirla. Dijo, pues para perder la quito. Pedro Sánchez está débil en el Parlamento. Pedro Sánchez está débil en la calle, donde yo creo que es el presidente más odiado de la etapa democrática. Pedro Sánchez está débil en los medios, donde ya solo encuentra apoyo a base de talonario que pagamos los demás, claro. Pedro Sánchez está débil en su partido, donde los rumores de motín pues van increciendo. Motín, pues vamos, tampoco vamos a engañarnos, el Partido Socialista no es precisamente una cueva de héroes, así que no va a haber una rebelión brutal. Pero es que con que le fallen 4 en el Parlamento, ha perdido la mayoría. Pedro Sánchez está en estos momentos, y he usado esa figura, esa imagen más veces, como el señor de los platillos chinos. El mago que está ahí dando vueltas a platillos en lo alto de palotes de bambú, y cada vez tiene más platillos rodando. Y en algún momento se le va a caer un platillo. Y el problema que tienen estos autócratas, esta gente que solo compra los apoyos a base de dinero ajeno, es que en el momento en que empieza a oler a cadáver político, la gente sale huyendo de su lado. Muy significativo que el otro día no fuera capaz ni de llenar la sala donde iba a dar una charleta para el grupo Prisa y demás. Pedro está en horas bajas y se aproxima a su fin. Y ya saben ustedes que España está llena de héroes que siempre salen en socorro del vencedor y que siempre huyen del que huele a perdedor. Y Pedro Sánchez empieza a apestar. Vamos a hablar con doña Laura Fernández Cañas para ver qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Por fin viernes, don Luis. En OK Diario, como todos los días, les estamos contando las noticias que no se pueden perder. En página de tribunales encontrarán que el Consejo General del Poder Judicial tacha de involución el proyecto para dar a los fiscales la instrucción judicial penal. Y tal y como llevamos haciendo toda la semana, les hablamos de la mujer del presidente. Begoña Gómez compartió 2 congresos con la jefa del ente que contrató a su socio en plena adjudicación. Les esperamos hoy y también durante el fin de semana en OK Diario. Disfruten y descansen. Gracias, doña Laura.